Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta Liderazgos Imperfectos. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Poiré. Si te suena el nombre de Jorge Ibargüengoitia, es porque quizá eres de mi generación. Yo nací en los años 70. O porque has tenido la fortuna de conocer su obra. Si no, te sugiero que lo busques, te va a gustar mucho. Acá lo recuerdo por una frase con la que él dio arranque a alguna de sus contribuciones periodísticas en aquella época en la que solo ganaba las elecciones un partido. Decía así su columna: el próximo domingo son las elecciones. ¡Cuánta emoción! ¿Quién ganará? Yo crecí leyendo el periódico Excelsior, al que estaba suscrito mi abuelo, y comprando La Jornada y El Proceso de vez en cuando. Y descubrí a Jorge Ibargüengoitia gracias a las compilaciones que me encontré en la librería del Sanborns, probablemente cuando me gradué de leer a Mafalda. El próximo domingo son las elecciones. ¡Cuánta emoción! ¿Quién ganará? Usé esta frase como epígrafe en mi tesis de licenciatura allá por 1995 porque me fascinaban sus implicaciones. De hecho, estudié ciencia política obsesionado con una convicción: que el día que esa frase de Ibargüengoitia dejara de ser una ironía, podríamos construir una vida colectiva que fuera mejor. Liderazgos Imperfectos es un podcast con una mirada al momento que vivimos hoy, visto desde esa generación que nos sumamos a construir un espacio de convivencia que pudiera ser enriquecedor, productivo, justiciero. Es la mirada de esa generación que nos dimos a la tarea de construir un país basado en un principio único e innegociable: que cada persona vale exactamente lo mismo y que nuestros gobiernos tienen la obligación de construirse a partir de esa base. Era y sigue siendo el sueño de un entorno público donde no sea más valiosa la voz de una persona que la de otra solamente porque esté en el partido correcto o en el equipo correcto, o haya nacido en el código postal correcto, o que sea del género, identidad, orientación, color de piel o religión correctas. Pero Liderazgos Imperfectos no es solo esa mirada nostálgica de una ilusión. 30 años después, ni nuestra democracia nos ha dado todos los frutos que anhelábamos, ni yo soy la misma persona. De hecho, aquella tesis de licenciatura marcaba un pasito, tan veloz como me era posible, y como muchos otros que di por muchos años, por querer ser algo así como el mejor, por tratar de cumplir el mandato o la expectativa de un entorno explícito o inventado por mí, y así construirme una trayectoria profesional y personal, tachando retos y asegurando logros en mi camino. Ser presidente de mi generación en la prepa, palomita. Y representante de mi licenciatura después, palomita. Conseguir una beca para hacer un doctorado en la mejor universidad del mundo, palomita. Regresar al mejor trabajo posible, palomita, palomita, palomita. He sido beneficiario de muchos privilegios, sin duda. También de mucho esfuerzo para avanzar en aquella ruta. Fui encontrando una serie de oportunidades y respaldos muy generosos, y de pronto me confronté con tragedias muy cercanas de colegas y amigos que murieron en la chamba, y que a la postre me llevaron a ocupar varias posiciones de alta responsabilidad en un plazo muy breve, entre ellas la de secretario de Gobernación. No sobra decir lo agradecido que estoy con muchas personas que me apoyaron y abrieron oportunidades a lo largo de aquellos años y hasta la fecha. Tampoco quiero que pienses que me arrepiento, que no traté de dar lo mejor de mí como servidor público. Todo lo contrario. Sin ser irreflexivo o defensivo de lo que pasé entonces, sé que tengo algunas cosas de las cuales sentirme satisfecho, y si me agarras en un buen día, hasta orgulloso. De otras, no. Pero sí quiero compartirte que hoy que me escuchas, no solo soy la persona que vivió de cerca años complejos en la política y el gobierno de nuestro querido país, sino que espero que encuentres en mí y en mi diálogo con Lilian, Daniela y Edgar la reflexión que aquel tiempo y los casi 10 años que han mediado desde entonces me han permitido construir. Es decir, si llegaste acá pensando en que tendríamos para ti una enfática defensa de aquellos años, o peor aún, del pacto patriarcal, o que al menos esto sería una predecible secuencia de agudas diatribas contra ya sabes quién, muy probablemente este podcast te decepcione. De hecho, espero que te sea más interesante precisamente porque no soy la misma persona que entonces. Esto porque, entre otras cosas, he aprendido más sobre aquello que me da más sentido en la vida. Así, he ampliado mi repertorio de aquello que me encanta hacer y tengo ahora otras formas de contribuir. Una de ellas es esta: dialogando,
aprendiendo, escuchando, cuestionando, también en primera persona, porque ¿qué sentido tendría vivir justificándose? Hoy, mi convicción sigue siendo la de finales de los 80, cuando me emocionaba la posibilidad de que por fin algún partido distinto ganara alguna elección, que veía con regocijo las calcomanías que exigían que la gente no viera el noticiero de Jacobo porque oculta la verdad. ¿Qué querría decir eso hoy, en la era de la posverdad? Pero es también el reconocimiento de los límites y alcances de la política contemporánea, y me acompaña una cierta urgencia ante un momento especialmente retador para una sociedad como la nuestra. Lo que escucharás en Liderazgos Imperfectos es un enfoque único sobre un momento crítico en la vida de México y el mundo. Un momento en el que muchas crisis se entrelazan en un punto de inflexión en la política que nos ofrece al mismo tiempo muchas angustias e indignaciones, pero quizá aún más oportunidades y senderos enriquecedores. Es un enfoque distinto. Es una conversación con voces jóvenes, como la tuya, comprometidas, informadas, con esta generación que se está dando la tarea de construir un sueño mucho más emocionante y complejo que lo que fue incluso en su momento el de la alternancia y la democracia electoral. Y con quienes, como lo verás en estos episodios, no siempre estoy de acuerdo. Son voces que se suman a la de muchas amistades, mentorías, estudiantes y colegas, de quienes he aprendido mucho durante toda mi vida. Liderazgos Imperfectos es un nombre que debo a una brillante y muy querida amiga, María Fernanda Vergara, con quien hace tiempo converso para aprender y acompañarnos en renovar nuestra esperanza, en una democracia más rica, más diversa, que sea más respetuosa de las personas, más generadora de bienestares y más capaz de construir aspiraciones colectivas. Es una esperanza compartida desde el pluralismo y la democracia. Es una apuesta por nuestras diferencias ineludibles y por nuestra igualdad esencial. Es un espacio en el que, además de explorar nuevos enfoques, confío en que nos divertiremos un poco, nos moveremos un poco y nos convenceremos siempre que vale la pena poner nuestro granito de arena por un México y un mundo mejor. Esto es Liderazgos Imperfectos. Gracias por acompañarnos. En un México en el que esperemos seguir sin saber quién ganará. Yo soy Alejandro Poiré. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.